Bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces, dijimos, tenemos la aceleración la goma esa, ¿de dónde salió? Ahí lo ven. Apretamos para otro lado. Teníamos la aceleración normal y la aceleración tangencial, de las cuales puedo conocer todo en módulo y en dirección, y sentido, porque son las correspondientes a los datos que nos hemos dado, es decir, la velocidad angular de entrada y la aceleración angular de entrada. Y sabemos que la aceleración normal tiene la dirección de la barra, o sea, de la barra BA, es decir, el mismo vector RBDA, coincide con la barra, y ese vector tiene que tener la dirección de la barra y hacia el centro de rotación, es decir, hacia el punto A, porque ahí hemos puesto nuestro sistema auxiliar. Bien, y con la aceleración tangencial, y debe ser perpendicular a la normal, por lo tanto es perpendicular al radio, y es tangente a la trayectoria que sigue el punto B, cuando la barra AB rota respecto del punto A. Bueno, he repetido muchas veces esto, con la idea de que se les grabe lo que estoy diciendo. Por favor, es importante que entiendan bien estas relaciones, básicamente. Bien, entonces, en esta ecuación planteada, yo tengo el valor de cada uno de estos vectores y su dirección y sentido. Entonces ahora vamos a plantear la misma ecuación de ver a C, pero ahora desde el punto D. Por ser caso 2, y vamos a tener, además de la aceleración de D, que es el origen del sistema auxiliar, más la aceleración normal de CD, más la tangencial de CD, que en este caso, ¿qué representa? No representa la rotación de una barra respecto al sistema auxiliar, como en el caso anterior, como en la barra anterior, sino que esta aceleración normal y tangencial representa la rotación del sistema auxiliar respecto del absoluto. También la rotación de la barra. ¿Por qué? Porque la barra es arrastrada por el sistema auxiliar. Por eso estos tres términos dijimos que eran la aceleración de arrastre. Como en el caso de velocidad, la velocidad, en la ecuación de velocidad, perdón que vaya para atrás otra vez, en el planteo, el término velocidad de D más omega CD, vectorial R de CD, estos dos términos son la velocidad de arrastre. Bien. Que son las velocidades que tiene el punto C por estar sobre la barra, como si fuera parte del sistema auxiliar. Ahora, como el punto no pertenece al sistema auxiliar, o sea, la barra CD, sino que está sobre la barra que se desliza, que es la corredera o collarín, aparece este término que es la aceleración de Coriolis, que depende del omega de rotación del sistema auxiliar y de la velocidad relativa que tiene el collarín respecto a la barra, más la aceleración relativa, que sería la derivada de la velocidad relativa. Bien. Esta es la ecuación planteada para la barra CD.
¿Qué conozco de todos estos términos? La aceleración de D vale 0 porque es el origen del sistema auxiliar que se ha puesto en el bastidor, por lo tanto, en un punto del bastidor. Por lo tanto, su aceleración vale 0. La aceleración normal de la barra CD la conozco en módulo, dirección, sentido. ¿Por qué? Y porque ya calculé en el paso anterior de velocidades, calculé los omegas. Por lo tanto, ya conozco omega de la barra y puedo determinar su módulo. Sé que su dirección es la dirección de la barra, CD, y su sentido va a ser hacia el centro de rotación, que es el punto D. Entonces conozco todo. Por eso hemos puesto acá que conozco dirección, módulo y sentido. De la aceleración tangencial de C respecto de D, conozco su dirección. Dijimos que va a ser perpendicular a la normal, es decir, tangente a la trayectoria. Pero no conozco su módulo porque una de las incógnitas es alfa, la aceleración angular de esa barra. Entonces esto me plantea una incógnita, módulo. De la aceleración de Coriolis conozco todo. ¿Por qué? Porque depende de omega y de la velocidad relativa. Todo conocido ya. Entonces, esta velocidad, esta aceleración, perdón, la conozco en módulo y su dirección es lo que debo determinar. Porque surge del producto vectorial de la velocidad angular y de la velocidad relativa. Por lo tanto, la aceleración de Coriolis va a ser un vector que tiene que ser perpendicular a estos dos vectores, como pasa con la velocidad. Ya lo vamos a hacer. Y esta aceleración relativa también me plantea una incógnita que es su módulo. ¿Por qué? Porque su dirección la conozco. Así como la velocidad relativa, según lo que habíamos explicado, tiene una dirección que es la que le marca la guía, que en este caso la guía es la barra CD, es decir, el collarín, está obligado a seguir esa barra, la dirección de esa barra. Por lo tanto, la velocidad y la aceleración relativa deben tener esa dirección. Entonces, en esta ecuación vectorial, como ustedes ven, tengo solamente dos incógnitas. El módulo de este vector y el módulo de este otro vector. El módulo de la aceleración tangencial y el módulo de la aceleración relativa. Por lo tanto, esto es una ecuación vectorial que representa dos ecuaciones escalares, es decir, un sistema de dos ecuaciones que tiene dos incógnitas, por lo tanto lo puedo resolver. Es decir, puedo hacer el trazado sin ningún problema. Por lo que ven, esto es es más sencillo que resolver un cuadrilátero, básicamente. Lo que hay que tener cuidado es con el tema de las aceleraciones. Entonces aquí, la aceleración normal de C respecto de A, conocía su módulo, lo vamos a reemplazar en la ecuación. La aceleración tangencial de C respecto de A igual, estamos reemplazando, o sea que estamos escribiendo la ecuación vectorial, colocando los valores correspondientes a cada vector. Entonces la aceleración de D vale 0, la aceleración normal de C respecto de D, también tengo el valor. De la aceleración tangencial no conozco el valor, de Coriolis conozco el valor, y de la relativa no conozco el módulo. Por lo tanto, vamos a trazar todos estos vectores. Y vamos a obtener lo que se denomina el polígono de aceleraciones. ¿Por dónde vamos a empezar? Y podemos empezar por lo conocido, básicamente. Entonces, vamos a elegir, antes que nada, una escala teniendo en cuenta estos valores, 2,2, 1,7, 1,6, 3,2. Si ustedes ven, son valores que están en el orden. Entonces yo puedo elegir
un sistema que me va a ser fácil determinar la escala para representar estos vectores, ¿ah? Porque todos son muy parecidos en el módulo. Bien. De cualquier manera, por lo que vemos acá, hemos elegido la misma escala de velocidades para representar acá. Ustedes pueden elegir la que quieran, o sea, esto es de cada uno, para lo que les resulte más simple. Lo que quiero volver a repetir es que tiene que ser una escala con la cual puedan representar a todos los vectores y que el tamaño sea un tamaño manejable, ¿ah? Dentro de la hoja. Entonces, ¿por dónde hemos empezado? Y hemos empezado por el primer miembro de la ecuación. O sea, vamos a trazar la aceleración normal y la aceleración tangencial correspondiente a la barra CA, que es la barra de entrada, de la cual conocemos los vectores en todo en módulo, en dirección y en sentido. Entonces, trazamos sobre la hoja una línea que tiene que tener la dirección perpendicular a la barra CA, porque vamos a representar la aceleración tangencial. Entonces, a partir de un punto que cualquiera sobre esa línea, que yo lo elijo arbitrariamente, arbitrariamente en el sentido de que todo lo que es el trazado no es que sea arbitrario, tiene que ser lógico, tienen que más o menos centrarlo en la hoja, más o menos teniendo en cuenta, por eso insisto en que estos problemas los tienen que hacer ustedes en estos días para tomar práctica en lo que es el trazado, porque si quieren hacer este trazado sin haber hecho ninguna ejercitación en el parcial, y no lo van a sacar al parcial, desgraciadamente, porque necesitan una pequeña práctica, no es mucho, es manejar un poquito las reglas, nada más. Entonces, vamos a trazar sobre la hoja una dirección que tenga la dirección de la normal a la barra AC, o sea, al eslabón AB, perdón, AB. Perdón. CA. Al eslabón CA, que es el eslabón de entrada. Bien, elijo un punto cualquiera sobre esa dirección, represento al vector con el módulo correspondiente en tantos centímetros de acuerdo a la escala elegida, ¿sí? Represento el vector con la dirección y con el sentido correspondiente. El sentido depende del alfa, y como el alfa es horario, el dato dado, entonces va a tener el sentido que le estamos dando acá en el trazado. A partir de el vector aceleración tangencial, trazamos al vector aceleración normal, el cual va a tener la dirección, o sea, por el extremo del vector aceleración tangencial, trazamos una normal a esta, que va a ser la dirección paralela a la barra, CA, y a partir de donde termina la aceleración tangencial, que va a ser el punto de aplicación de la aceleración normal de CA, vamos a colocar al vector aceleración normal de CA, con el módulo correspondiente representado en centímetros, en la dirección de la barra y sentido hacia el centro de rotación, que es hacia el punto A. Bien,
Con esto hemos trazado el primer miembro de la ecuación. Ahora nos vamos al segundo miembro de la ecuación. De vuelta, el polígono debe responder a esta ecuación. Por lo tanto, esto dice que estos dos vectores tienen que ser iguales a estos otros 4 vectores. Por lo tanto, para empezar a trazar estos vectores, o sea, los vectores correspondientes al segundo miembro, ¿por dónde vamos a empezar? Y por el punto 0 de aceleraciones. Entonces, a partir de este punto, vamos a trazar la aceleración normal de C respecto de D. Es decir, nuestro primer término dentro de la ecuación, del segundo miembro de la ecuación. Entonces, la aceleración normal de CD será un vector que tiene que tener la dirección de la barra, ¿sí? Y sentido hacia el centro de rotación. A partir del 0, representamos este vector con un módulo en centímetros igual a los metros por segundo cuadrado, de acuerdo con la escala. Bien. A continuación, ¿qué deberíamos trazar? ¿Qué deberíamos trazar? Y deberíamos trazar la tangencial. Pero resulta que de la tangencial no conozco el módulo. Entonces, si yo trazo la dirección, que sí la conozco, sé que la dirección de la tangencial es perpendicular a la normal, pero me va a truncar el trazado, porque no sé el módulo de este vector. Entonces, como el trazado vectorial es conmutativo, es decir, yo puedo trazar el orden en que trace los vectores no altera el resultado. Entonces, yo puedo saltear a esta aceleración tangencial y trazar al vector aceleración de Coriolis, del cual sí conozco todo. El tema es ver qué dirección va a tener y qué sentido va a tener ese vector. Entonces, yo dije que la aceleración de Coriolis resulta del producto vectorial de otros dos vectores, que son la velocidad angular y la velocidad relativa. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Y tener en la cabecita el sistema de referencia espacial, que no lo tengo aquí al lado, desgraciadamente, pero que está más arriba cuando hemos estado trazando, cuando hemos estado definiendo analíticamente los problemas. Bien, y lo he explicado varias veces a esto, de cualquier manera. Esto es lo mismo que la ecuación de velocidad lineal o tangencial, que es el producto de omega por el radio. Entonces yo le dije que ese producto vectorial, esos tres vectores, velocidad tangencial, velocidad angular y radio, son tres vectores perpendiculares entre sí. Omega es un vector que tiene la dirección del eje de la Z, por lo tanto va a ser un vector que va a ser perpendicular a la pantalla, porque la pantalla es el plano XY. El tema es si va a ser saliente o entrante dependiendo del sentido de omega. Y el radio es el radio correspondiente que va a representar, por ejemplo, la barra. Entonces, si omega es perpendicular a la pantalla, no se puede representar como un vector, como una flechita, sino como un puntito o como una crucecita, dependiendo si sale del plano de la pantalla o entra al plano de la pantalla. Y los vectores velocidad lineal o tangencial y radio son los vectores que tienen que ser, que sí se representan como flechitas en el plano, como vectores, ¿sí? Y cómo son entre sí perpendiculares. Lo mismo pasa con la aceleración tangencial, la aceleración de Coriolis, que depende de omega y depende de la velocidad lineal. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes para encontrar la dirección de
la aceleración de Coriolis. ¿Qué sentido tiene omega? Que lo han calculado anteriormente. Acá, fíjense que omega CD, en la parte de velocidades, han determinado que la barra se mueve en sentido horario. Si es sentido horario es negativo. Y si es negativo quiere decir que el vector omega entra a la pantalla. ¿Sí? Tiene la dirección entrando a la pantalla. Y el sentido es horario. Y la velocidad relativa es la que está indicando el dibujo, o sea, el triángulo de velocidades, que va hacia la derecha. Entonces, ¿cómo va a ser la aceleración tangencial? La aceleración de Coriolis. ¿Cómo va a ser en el plano respecto? Si el vector omega siempre es un vector que es perpendicular al plano, la velocidad relativa sí está representada como un vector. Por lo tanto, la aceleración de Coriolis tiene que ser un vector que tiene que ser perpendicular a la velocidad relativa. Siempre va a pasar eso. Si ustedes conocen la dirección de la velocidad relativa, saben que la aceleración de Coriolis siempre va a ser perpendicular a la dirección de la velocidad relativa en el plano. Eso en relación con la dirección. Ahora, con el sentido de ese vector, aceleración de Coriolis, vamos a tener que tener en cuenta el sentido de la velocidad angular, omega, que como vemos el sentido es horario, como dije antes, y el sentido de la velocidad relativa. Entonces, ¿qué tendrán que... ¿Vos podés dibujar? ¿Podés dibujar? No. Deme un segundo, por favor. Porque no sé cómo decirlo de otra manera. Recording in progress. Necesitamos el tema de representar el sentido de la aceleración de Coriolis. Entonces vos tenés que poner una redondelita, así, haciendo mano alzada, ¿no? ¿Sí? Bien. Hacerle sentido horario. Bueno, ahí está el ingeniero Manuel. Manuel está dibujándole lo que yo quiero decirle en forma de palabra. Entonces, esta circunferencia lo que está indicando es el sentido de rotación, de omega, es horario. Por lo tanto, es un vector que se representaría con una crucecita. Bien. Y el vector velocidad. Velocidad relativa, que es un vector que tiene que estar hacia la derecha, horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el sentido de rotación? Se lo voy a explicar en forma matemática. El producto vectorial representa que dice que el sentido de la aceleración de Coriolis se va a obtener haciendo girar al vector velocidad un ángulo de 90 grados en el sentido que indica omega. Por lo tanto, si el vector velocidad está hacia la derecha, ¿sí? y el omega es horario, ustedes van a hacer girar el vector velocidad 90 grados en el sentido que indica omega. Entonces el vector aceleración de Coriolis es un vector que está
a 90 grados respecto de la velocidad, ¿sí? Y en sentido hacia abajo, ¿sí? Esa es la forma más fácil de aplicar o de determinar la dirección y el sentido de la aceleración de Coriolis. Porque si les explico con la mano derecha se van a complicar. O sea, o capaz que no. Con la mano derecha sería la circulación del vector omega sobre el vector velocidad. Entonces, acá tienen que usar espacialmente, usar la imaginación. El vector omega está colocado hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Entonces, ese vector lo tienen que hacer girar sobre el vector velocidad que está sobre la pantalla, o sea, traerlo. Sí. Tiene que darle. Sí. Miren, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, profe. Bien, bueno. Tal como les dijo el profe, está el omega, está en sentido horario. Entonces, pues, si ustedes agarran con la mano derecha para explicar por qué tiene sentido entrante, ustedes saben que hacen girar, o sea, cierran la mano en el sentido horario que tiene que ser y el dedo pulgar les va a indicar hacia dónde va el sentido de omega. En eso en primera instancia. Entonces, si cierran la mano derecha en el sentido que tiene el omega, el dedo pulgar les indica el sentido de omega. Perfecto. Teniendo el vector omega, que es entrante hacia la pantalla, ustedes ponen la palma de la mano con los dedos apuntando hacia la pantalla. Los dedos le van a indicar el sentido de omega. Entonces ya tienen omega. Ahora, los dedos tienen que girar hacia donde está la velocidad, el vector verde. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que girar la mano para que los dedos se cierren hacia ese sentido. Entonces tienen el omega que va entrante a la pantalla, que lo indican con la palma hacia la pantalla. Y giran los dedos hacia el vector verde, lo van a girar hacia la derecha, el dedo pulgar les queda hacia abajo. Entonces forman una terna que es el del omega, los dedos que giran hacia el vector verde, y hacia donde punta el pulgar es el de Coriolis. ¿Coriolis uno? Sí. Sí, de la aceleración de Coriolis. Bueno, esa es otra manera de determinarlo. Usando los dedos de la mano, derecha. A mí siempre me resultó más simple aplicar matemáticamente, o sea, el hecho de que el producto vectorial de omega por el radio significa, teniendo en cuenta, por supuesto, los sentidos de omega y los sentidos de la velocidad relativa, como les he dicho, hacer rotar al vector velocidad 90 grados en el sentido que indica omega. Entonces les daría un vector que está hacia abajo, como recién les ha mostrado el ingeniero Manuel con la mano derecha. Bien. Entonces, cuando tracemos acá, una vez que tenemos determinado, habíamos trazado la aceleración tangencial de la barra CA, la aceleración normal de la barra CA, que era el primer miembro de la ecuación. Ahora comenzamos a trazar el segundo miembro a partir del cero de aceleración. Y empezamos con la aceleración normal, que la habíamos trazado, y salteamos la tangencial, y ahora trazamos la de Coriolis, de la cual conocemos todo. Entonces, por donde termina la aceleración normal, vamos a trazar la dirección de la aceleración de Coriolis. O sea, según lo que vimos, es un vector que va a ser perpendicular a la barra, y por lo tanto a la aceleración normal, que tiene la dirección de la barra, la aceleración normal de CD. Por lo tanto, trazaremos por el extremo, donde termina la aceleración normal, una línea que va a ser perpendicular a esta. Acuérdense que
la aceleración de Coriolis siempre es perpendicular a la barra, porque es perpendicular a la dirección de la velocidad, y la barra le da la dirección a la velocidad relativa, porque la barra, como les dije antes, la corredera se mueve guiada por la barra CD. Entonces la velocidad tiene la dirección de la barra, por lo tanto la aceleración de Coriolis es perpendicular a la barra CD. Se las he dicho de todas las formas, espero no haberlos mareado. Bien, entonces la aceleración de Coriolis comienza, el punto de aplicación de Coriolis está puesto en donde termina la aceleración normal. Y sobre ella vamos a trazar, sobre la dirección normal, vamos a trazar el vector de Coriolis que conozco su módulo. Por lo tanto, puedo trazar un vector con una determinada cantidad de centímetros en función de la escala elegida. ¿Qué me está faltando trazar? Y me está faltando trazar de la ecuación la aceleración tangencial y la aceleración relativa. Por lo tanto, en mi dibujo, en mi trazado, ¿qué tengo? Tengo dos extremos que por los que debo pasar esas dos direcciones. Y por lo tanto tengo el resultado de mi problema. Tengo dos puntos, o sea, tengo dos direcciones que representan a cada una de las aceleraciones, y tengo dos puntos por los cuales deben pasar esas direcciones para cerrarme a este polígono de aceleraciones. ¿Cuál paso por cada extremo de cada uno de los vectores? La que sea, la que ustedes quieran. Fíjense que acá hemos elegido trazar por el extremo de Coriolis. Lo hemos hecho de las dos maneras, para explicarles justamente esto de que la forma en que tracemos los vectores no altera el resultado, porque la suma vectorial es conmutativa. Entonces, primeramente vamos a trazar la aceleración, la dirección que representa la aceleración relativa por el extremo de Coriolis. Entonces, fíjense que hemos trazado por el extremo de la aceleración de Coriolis, donde termina Coriolis, una línea que representaría la dirección de la aceleración relativa, que es la dirección de la paralela a la corredera. O sea, de la barra CD. Bien. Y para cerrar nuestro polígono, por el extremo de la aceleración normal de CA, vamos a trazar un vector que represente a la aceleración tangencial de C respecto de D, la cual sabemos debe ser normal a la aceleración normal. O sea, la dirección de la aceleración tangencial tiene que ser perpendicular a la aceleración normal correspondiente, que es la aceleración normal de CD. Entonces, por el extremo de la aceleración normal de CA, trazamos una dirección que representa a esta aceleración. Entonces, donde se cortan estas últimas dos direcciones, la dirección que representa la aceleración relativa y la dirección que representa la aceleración tangencial, en la intersección nos va a definir los resultados de nuestro problema. Es decir, el módulo de la aceleración relativa y el módulo de la aceleración tangencial. Entonces, los sentidos de estos vectores, ¿cuáles van a ser? Y los sentidos de estos dos vectores, aceleración relativo y aceleración tangencial, tienen que responder, como siempre hemos dicho, a la ecuación planteada. Esta ecuación, vuelvo hacia atrás, que estos dos vectores deben ser iguales a la suma de estos cuatro vectores. Por lo tanto, en nuestro trazado, definitivamente,
los primeros dos vectores que representan el primer miembro de la ecuación, tienen que ser igual a los otros 4 vectores del segundo miembro. Por lo tanto, el sentido de los vectores aceleración relativo y aceleración tangencial están definidos por esto. Entonces, la aceleración relativa comienza donde termina la de Coriolis hasta el punto de cruce, y ahí inicia la aceleración tangencial que termina donde termina la aceleración normal de CA. De tal manera que la aceleración de C se representaría como un vector que va desde el 0 hasta ¿dónde? Hasta el punto donde termina la aceleración normal de CA. Entonces, según el primer miembro de la ecuación, la aceleración de C es igual a la tangencial más la normal de C respecto de A. Y por otro lado, el segundo miembro dice que la misma aceleración de C es igual a la suma de estos 4 vectores correspondientes. Bien, creo que esto está dibujado. No, no está dibujado. No, déjalo así. Ah, el de arriba sí, muy rápido. Bien. En este trazado del polígono de aceleraciones de la derecha, hemos hecho exactamente lo mismo, hemos resuelto lo mismo, quiero decir, pero haciendo el trazado al revés. Lo hemos hecho primero como el que está en la izquierda porque nos da el polígono en forma abierta, vamos a llamarla así. Acá, por ahí se complica un poquito de entenderlo a algunas personas, pero es la misma cosa. ¿Qué hemos hecho acá? En vez de trazar por el extremo de la aceleración de Coriolis la dirección que representaba a la de la aceleración relativa, vamos a trazar la dirección que representa la aceleración tangencial. Entonces, por el extremo de Coriolis, trazo la dirección de la dirección que representa a la aceleración tangencial, que debe ser perpendicular a la normal. Pero como la aceleración de Coriolis tiene dirección perpendicular a la normal, entonces la aceleración tangencial coincide con la dirección de Coriolis. ¿Bien? Bien. Finalmente, por el extremo de la aceleración normal de CA, para cerrar el polígono, tengo que trazar la dirección que representa la aceleración relativa. Entonces, por ahí